Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas las que nos acompañan de manera presencial y también desde la virtualidad en los canales que estamos transmitiendo este congreso. Tanto para mi compañera Alexiana Rocha como para mí es un placer en esta oportunidad dar la apertura a la sesión del doctor Roberto Aparici, quien tituló su disertación como Una historia de la educomunicación. También recordamos a quienes nos acompañan aquí presencial y en los medios oficiales, poder ir dejando las preguntas, consultas, apreciaciones que tengan, así después, en un momento, las podemos compartir con el doctor. El doctor Roberto Aparici es parte del Consejo Académico de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es doctor en Ciencias de la Educación y licenciado en Ciencias de la Educación. Dirige el máster en Redes Sociales y Aprendizaje Digital, el máster oficial Comunicación y Educación en la Red, y es profesor de decenas de trabajos relacionados con los medios. El profesor Aparici es un defensor de la educación pública, los derechos civiles y la justicia social. Como coordinador, editó distintos libros como Educomunicación más allá del 2.0, Conectados en el ciberespacio, La construcción de la realidad en los medios de comunicación, Comunicación educativa en la sociedad de la información, junto con Ángeles Díez y Fernando Tucho, Manipulación y medios en la sociedad de la información, con Víctor Marizáez, Cultura popular, Industrias culturales y ciberespacio, con Agustín García Matilla, Lectura de imágenes en la era digital, y con Agustín García Matilla, Genaro Fernández Baena, Sara Osuna Acedo, La imagen, análisis y representación de la realidad. De esta manera, damos comienzo a la conferencia del doctor Aparici. El espacio es todo suyo. Muchas gracias. Buenas tardes, buenas noches en Europa. Vamos a hacer una conferencia de aprendizaje colectivo. Si diera una conferencia y luego las preguntas, sería retroceder 50 años. Lo que se logró con Freire se retrocede con estas plataformas. Hay un artículo que he escrito que se llama Educomunicación contra plataformización. Es decir, cuando usamos este aparato que por un lado nos acerca en cuanto al modelo comunicativo, nos retrocede al modelo transmisivo. Ustedes que están en pantalla, que siguen esto por Zoom, no ven la cara de no pueden tocar a sus compañeros o compañeras que están en pantalla. Es un primer plano, es una forma, es un busto parlante cuando interviene o cuando participa. Pero bueno, vamos a la historia. Hay diferentes formas de contar la historia. El grupo de asistentes en la sala aprendieron historia a través de manuales, a través de un material de grandes empresas. ¿Qué materiales usaban para aprender la historia de Argentina? Y si hay gente conectada de otros países, ¿qué medios utilizaban para conocer la historia de su país? ¿Con qué manual aprendieron ustedes en la primaria o en la secundaria la historia de Argentina? Sí. En el caso nuestro, yo tengo muchos años ya, pero en el sistema educativo argentino aprendíamos con manuales de editoriales, diríamos, más allá de las provincias en que estábamos, las editoriales siempre fueron de Buenos Aires. Entonces teníamos empresas como Capeluz, Estrada, y eran las editoriales que contaban la historia oficial. Generalmente hasta hace pocos años, pocos digo, 20 años, la historia argentina era la historia oficial que, nos contaban.
Después vino otra mirada de la historia, más crítica, otra historiografía, pero en general nos nutrimos, por lo menos en mi caso, de los manuales escolares, hablando de primaria y secundaria. Después lo que hicieron después otra preparación como profesorado, obviamente que habrán trabajado con bibliografía más especializada. Pero la experiencia que tenemos son los famosos manuales escolares que los maestros, digamos, usaban. Sí, además Santillana ocupa un espacio de la colonización donde grandes empresas europeas se apropian del mundo editorial. Sí. Y tú, que estás del otro lado, desde ahí, ¿con qué aprendiste la historia de tu país, la historia de tu región? ¿Alguna participación desde Zoom? ¿Alguna participación desde YouTube? Es decir, ¿cómo aprendieron la historia de vuestra región, de vuestro país? Aquí había una civilización aborigen, estaban los sonas, los yamamás, no existen en los manuales escolares. Aquí era la cultura blanca la que se imponía. Y tú que estás de ese lado, ¿desde qué lugar hablas y qué manuales usabas? ¿Hay alguna participación? Sí. Acerca el micrófono. Tenemos algunos profes de historia que por ahí nos quieren contar. Hola, ¿qué tal? Profe de geografía, pero sí estoy, bueno, dentro de historia también. Bueno, nos pasó un poco lo mismo que Gustavo. Siempre los manuales enseñaban la historia de los que vencían y nuestros pueblos originarios estaban totalmente invisibilizados. Y también las mujeres. Siempre eran los próceres varones, blancos, occidentales, los que contaban la historia de la Argentina y se invisibilizaba toda la parte de nuestros pueblos originarios, del trabajo de las mujeres, de las marronas, de las afrodescendientes, algo que ahora se está posibilitando también las redes sociales y el internet de poder también contar la otra historia. Así que, bueno. ¿Alguna participación por Zoom o por YouTube? Por favor, enviad vuestro punto de vista. Es decir, todos, yo incluso, que nací en Argentina, usé los mismos manuales que usaron ustedes, que son de otras generaciones, y fuimos colonizados a través de editoriales, en su momento Argentina, y colonizados también por el pensamiento europeo norteamericano. Es decir, la historia que conocemos es una historia construida, una historia inventada, es la historia oficial, pero esa no es la verdadera historia. Hay cosas invisibles. Vosotros os preguntaréis, ¿pero a qué viene esto si vas a hablar de una historia de la educomunicación? Voy a contar, así como esos manuales contaban su historia, yo voy a contar mi perspectiva como uno de los creadores de la educomunicación, pero es un punto de vista que, de acuerdo a quien lo dice, va a decirlo de una o de otra manera. La primera cuestión que tenemos que desaprender, es decir, aprender todo lo que hemos aprendido, que es un acto doloroso, reconocer lo que hicieron con nuestro cerebro, que hicieron con nuestra mirada, es que nos enseñaron a mirar y a analizar desde una sola perspectiva, una sola mirada. En mis clases, con mis alumnos, sobre todo de doctorado y de máster, usan diferentes miradas, materiales contradictorios, y construyen sus historias, sus relatos. Hay dos cuestiones, una cuestión histórica. Normalmente cuando uno habla de historia
piensa, en el año 1950 ocurrió tal cosa, en el año 1970 ocurrió tal otra. Esa es digamos, una manera descriptiva de contar acontecimientos contemporáneos. Nosotros tenemos que empezar a analizar la educomunicación desde otra perspectiva, y esa otra perspectiva es el capitalismo de la vigilancia. Nosotros vivimos bajo un estado que se llama capitalismo de la vigilancia. Por favor, buscar en vuestros móviles, en vuestros celulares, capitalismo de la vigilancia. Quien inventó ese término es una socióloga, politóloga de la Universidad de Harvard. Es Shoshana Zuboff. Tiene un libro que es imprescindible, que en una facultad, en un instituto de educación, leamos las palabras de Shoshana Zuboff, porque nosotros, el capitalismo de la vigilancia, lo podemos resumir en algunas palabras. El capitalismo de la vigilancia hace referencia a cómo las grandes empresas tecnológicas utilizan las experiencias humanas y datos personales de sus usuarios para predecir el comportamiento de la sociedad. La socióloga estadounidense Shoshana Zuboff popularizó el término con su libro La era del capitalismo de la vigilancia. Entonces, una primera invitación que os hago es que toméis conciencia que estamos siendo vigilados y tenemos a los vigilantes en nuestro bolsillo o en nuestra cartera, o en un bolsillo lo llevamos con nosotros. Sí, aquí tenemos una pregunta desde la sala. Adelante. Sí, no es una pregunta, sino un comentario. ¿Puedes acercar? Sí, ahí está bien, Roberto. ¿Me escucha bien? Un comentario respecto de lo que usted dice, esto de por ahí estar charlando sobre un determinado tema y tener el celular cerca, y después que en la publicidad, por ejemplo, de Facebook, aparezcan anuncios relacionados con lo que uno estuvo charlando en una conversación privada. Es decir, hay una cuestión que es clave, que toméis conciencia que en todo momento estáis vigilados y vigiladas. En el siglo pasado, la teoría de Foucault sobre el control era única, pero la cuestión desde el año 2000 en adelante empiezan a chupar datos y los gobiernos a nivel mundial no dicen absolutamente nada. Es decir, usan nuestros datos. Nosotros deberíamos venderlo, nos tendrían que dar alguna bonificación, pero no la dan. Entonces, la primera cuestión es tomar conciencia que somos vigiladas o somos vigilados las 24 horas del día, que saben nuestros gustos, que de pronto aparece, uy, yo no buscaba esto y es lo que quería. Es decir, no es arte de magia, sino una cuestión de algorítmica. Hay un libro que está en la red, lo podéis bajar, que acabamos de publicar, se llama El algoritmo de la incertidumbre. Bajadlo y haced con él lo que queráis. El algoritmo de la incertidumbre, está editado por Gedisa. Esta cuestión que planteo hace que miremos de otra manera o pensemos en otra manera en la educomunicación. Volviendo a la historia, voy a dar dos datos.
Dos grandes creadores latinoamericanos son Mario Kaplún y Daniel Prieto Castillo. Hay obras, está en la red el libro Pedagogía de la Comunicación, que lo sugiero, que lo podéis bajar perfectamente, es de una editorial que yo dirigía, y tenéis a Daniel Prieto Castillo, otro de los grandes latinoamericanos. Es decir, el término educomunicación lo crea Mario Kaplún, pero me gustaría que esta charla no empiece y termine aquí, ni tampoco a ser continuación de mañana, sino vamos a interactuar, y aquellas o aquellos que quieren mantener algún contacto, alguna comunicación, les dejo mi correo electrónico. En mi correo electrónico para que interactuemos, porque esto no es una cuestión de venir a vomitar con contenidos. Los mejores contenidos lo tenemos a través de la Wikipedia. No somos tan creadores como creemos. Entonces, mi correo electrónico es robertoaparici, todo minúscula, @yahoo.es. Y por favor, en asunto, poned Congreso Río Grande o Congreso Literacidade para saber de dónde viene ese mensaje. Esta cuestión es, tenemos por un lado los creadores y desarrolladores de la educomunicación en América Latina, y en el mundo anglosajón la persona que construye una teoría acerca de media literacy, la educación para los medios, es Len Masterman. Si ustedes buscan Len Masterman, no van a encontrar prácticamente información en inglés. Lo único que existe es lo bastante que existe es en castellano. ¿Qué hicieron los anglosajones? Prácticamente borrar la mirada crítica de la educomunicación, del inventor de la educomunicación en el mundo anglosajón. Es decir, ¿y quién está presente? Está presente un personaje conectado con el poder, conectado con los Tories, que es David Buckingham. David Buckingham, B de Barcelona, U, C, K, y sale siguientes palabras, que es una mirada dominante en Europa y dominante lamentablemente por su efecto colonizador América Latina. Digamos que los nuevos colonizadores no vienen con barcos sino que vienen a instalarse, por ejemplo, a través de la violencia como es la NATO, donde hay una sede de la NATO cerca de las Malvinas para el control de las islas del Atlántico Sur y de Antártida, y a través de grupos españoles que en lugar de trabajar de manera liberadora, haciendo autocrítica de nuestro propio espacio, lo que se hace es fomentar el consumo y la visión española acerca de esta cuestión. No hay una sola visión, pero la visión dominante es una visión conservadora, una visión de derechas. O sea, así como ustedes aprendieron por Capeluz, Estrada, etcétera, hay diferentes formas de aprender y poner en práctica la educomunicación. Y es, ¿desde qué lugar estoy parado? ¿Estoy parado de este lado
o estoy parado a espaldas de la realidad. Son dos formas y dos enfoques que se dan en vuestras clases también. Es decir, de cualquier disciplina se puede enfocar de diferente manera. Quienes piensan comunicarse conmigo, ya sea los que están por Zoom, por YouTube o aquí en la sala, ustedes también tienen que construir su propia visión de la historia de la educomunicación. Es decir, la educomunicación tiene una mirada hasta fines del siglo XX, comienzos del siglo XXI, pero a partir de entonces se empieza a enseñar desde el pasado. Y nosotros ahora, en educomunicación, enseñamos una perspectiva de ayer para el pasado, no enseñamos el hoy para mañana. Yo dirijo la cátedra Mario Kaplún, hoy es mañana desde el CIESPAL, y tenemos esa perspectiva. ¿En qué lugar situamos los acontecimientos? ¿En qué lugar ponemos a nuestros estudiantes y a nuestras estudiantes? ¿Lo conectamos con el siglo XXI o seguimos con el siglo XX? El problema es que tenemos poca información del siglo XXI. ¿Quién de la sala conocía a Shoshana Zuboff y el capitalismo de la vigilancia? ¿Alguien conocía? ¿Alguien que esté por Zoom o que esté por YouTube conocía el trabajo de Shoshana Zuboff? ¿Qué nos contestan? Es decir, el trabajo de Shoshana Zuboff es desenmascarar las redes, las tramas, desde donde tenemos que enseñar contemporáneamente. Es decir, nosotros no sabemos, nosotras no sabemos, no tenemos información y lo hacemos con buena intención. Yo les pido encarecidamente que tengáis muy malas intenciones y descubrir realmente cómo se trama, cómo se teje la realidad, para que en un instituto de profesores y profesoras, en una facultad, en una universidad, estas miradas no existan. Es la censura invisible. Estamos viviendo una época de censura invisible. No solo es una cuestión de Argentina, es una cuestión internacional. No le interesa al poder que desenmascaremos a las grandes empresas como Google, Amazon, etcétera, que controlan nuestra información, que controlan nuestros datos. ¿Desde qué perspectiva enseñáis vosotras? ¿Desde qué perspectiva enseñáis vosotros? ¿Desde qué lugar os ponéis? Es decir, mi punto de vista tiene, por un lado, aquellos que piensan en una mirada desde fuera del sistema. He tenido 4.500 alumnos y alumnas. Una parte de ellos estaban encantados y otra parte se quejaban al rectorado porque querían una forma, los propios estudiantes, las propias estudiantes querían las formas clásicas conservadoras de educación. Cuando yo lo que estoy proponiendo es que ustedes, cada uno de ustedes, construyan conocimiento, y se puede construir conocimiento desde otra perspectiva, desenmascarando la era de la vigilancia. Es decir, esta cuestión que se plantea en este lema sobre la inteligencia artificial, tenemos que plantear que es un sistema de control. Aquí no hemos hablado hasta ahora de
que además de copiar y ese tipo de cuestiones, el aparato empresarial, el aparato económico, le interesa tener más datos de nosotros. Cuando nosotros usamos la inteligencia artificial en sentido positivo, también en sentido positivo lo está usando la propia empresa. Aquí nadie regala nada. ¿Vosotros creéis que esto nos cae del cielo? No. Es decir, nos están cobrando cuando usamos la inteligencia artificial. Aparecen datos de nuestra IP. Estamos regalando nuestros datos y nosotros, glamurosos, creemos que en esta discusión boba de que los estudiantes, las estudiantes se pueden copiar. El tema no es se pueden copiar, el tema es que van a chupar los datos de los jóvenes estudiantes, de las jóvenes estudiantes. Sí, aquí tengo una palabra, querría saber si desde Zoom tenemos alguna pregunta o si desde YouTube hay alguna pregunta. Adelante. No, Roberto, no es de Zoom ni de YouTube, pero yo iba anotando algunos términos, porque soy profe de secundaria y también lo pensaba en relación a la época, ¿no? Una época en Argentina de elecciones, y cuando vos decías datos, ideas, yo lo pensaba como el dato y la idea en realidad como un producto, ¿no? Y no es una pregunta, pero me surgía la reflexión como... perdón. Bueno. Y me preguntaba, ¿qué hacemos los docentes en el aula frente a este capitalismo de la vigilancia? ¿Qué cosas le enseñamos a leer a nuestros estudiantes en esos datos o en esos gustos que vos decías? Estoy hablando de una cosa, decía la profe, y me aparecen publicidades o en épocas, no sé, eleccionarias, reels, noticias cortas, memes sobre determinadas ideas en realidad que se nos están vendiendo. ¿Cómo le enseñamos en realidad a nuestros estudiantes a leer esas intenciones que hay detrás de esos productos que nos están vendiendo? Productos cortos, rápidos, que se fijan, que en realidad lo que hacen es fijar ideas, intenciones de un lado o del otro, y que no impactan en la reflexión crítica de la realidad. O sea, es como un fragmento de la realidad que nos presenta intenciones subjetivas de quien fabrica ese producto, poniéndolo en los términos que vos planteás, en ese momento. No sé si me explico. Totalmente de acuerdo. Los medios se construyen. Yo colaboro con una agencia de noticias que enseñamos periodismo de otra manera. Lo que hacen las grandes empresas mediáticas, compran las noticias y hacen lo que quieren. No se parecen nada a lo que yo he escrito. Es decir, la noticia pertenece a la agencia y a lo mejor 5 medios compran esa noticia y cada uno informa de diferente manera. Una pregunta que os quiero hacer. ¿Vosotras no habéis encontrado nada extraño el surgimiento paralelo del COVID y las plataformas? Es decir, qué curioso. Es decir, así como hemos tenido ese virus que se extiende a nivel planetario se instalan las plataformas. Es decir, estaba preparado el sistema para tener millones y millones de plataformas, porque tanto países del tercer mundo como del primero empezamos a usar estas plataformas, y lo más lamentable, sin ninguna instrucción, sin ninguna formación. Es decir, era tirarse al río y ver qué pasa. Pero fijaros, yo mantengo mi imagen fija en un primer plano.
Esto digamos que estamos en la primera generación de las plataformas, es decir, en las siguientes generaciones va a tener movimiento de cámaras, va a ser más ágil, es decir, y cada uno de nosotros o de nosotras que estamos como en celdas va a tener algún tipo de movimiento. Esto podrá durar unos años, pero esto se va a transformar. Pero aquí lo curioso es, ¿qué conexión hay entre el COVID y la plataformización? ¿Y qué podemos hacer desde la educomunicación con la plataformización? Es decir, ¿no sería interesante y adecuado darles alguna información básica de a qué están expuestos o expuestas nuestros estudiantes y nosotros cuando usamos esto? ¿Vosotras creéis que esta información que yo os digo pasa desapercibida? Es decir, no solamente la veis la gente que está en esta sala, los que están en Zoom o los que están en YouTube, sino que a través de mis propios móviles yo le doy carnaza para decirme a su vez mensajes contradictorios de las bondades que tienen las plataformas. Las plataformas, en las plataformas damos nuestros datos. Nuestros datos es, nuestras plataformas o nuestros celulares conocen más de nosotros que nuestras madres, nuestros hijos, nuestros hermanos o nuestra pareja, o incluso nosotros mismos. Es decir, a través de del mecanismo tecnológico y a través de los algoritmos. El grave problema, gravísimo, que enseñar educomunicación hasta hace 10 años era mucho más fácil, porque nos centrábamos en programas de televisión, en imágenes, en programas de radio, pero en estos momentos el algoritmo es invisible, no lo vemos. Es decir, y tenemos que aprender a estar en contacto con algoritmos. Todos nosotros somos analfabetas o analfabetos en este nuevo lenguaje. Es decir, el primer paso en la educomunicación es: vamos a enseñar a leer y a producir algoritmos. Vamos a darles herramientas para que puedan leer el mundo. Es decir, nosotros podemos leer correctamente, pero no podemos leer lo que es invisible. Pero lo que quiero haceros llegar, que eso que está invisible está chupando nuestros datos y sabe cosas de nosotros. Es decir, el problema no es que sepa cosas de nosotros, el problema es que usa nuestros datos para vender nuestros datos a grandes empresas y provocar. ¿Por qué consumimos? ¿Por qué tenemos un estilo de vestir homogéneo? Casi todos nosotros o nosotras tenemos colores diferentes, pero nos vestimos iguales. Eso es producto de un largo proceso que hacen estas grandes empresas. Pero junto con esta cuestión de la moda está la cuestión de los conocimientos, la cuestión de control de la inteligencia, de dirigirnos hacia un determinado lugar. Cuando hablamos de inteligencia artificial, hablamos sobre las bondades, las maldades, pero no hablamos de los propietarios de la inteligencia artificial. ¿Para qué usa la inteligencia, las empresas de la inteligencia artificial, poner gratuitamente al alcance de la gente este recurso tecnológico? Es decir, no es una cuestión de bondad,
Es decir, esta es una cuestión de negocios, están negociando con nosotros, pero ¿cómo empezamos a leer esta nueva época? Yo invito a mirar los grandes conflictos que surgen desde hace 3 años aproximadamente con la plataformización del mundo. Y aquellos que tengáis interés, envío a la organización un artículo sobre educomunicación contra plataformización. Es decir, ¿cómo vais a formar vosotras y vosotros a los futuros maestros, a las futuras maestras? ¿Con qué mirada? ¿Con la del siglo XX o la del siglo XXI? Tenemos que educar para el año 2030, no tenemos que educar para ayer. ¿Alguna pregunta? Tenemos comentarios, un par de comentarios. Sí, ahí ¿me escucha? Bien. Sí, milagro. Es importante lo que nos dice Roberto, pues como profe debemos tener la apertura para enseñar el uso adecuado de lo que ofrecen estas herramientas. Aprender como docentes para luego enseñar el uso correcto. Pensar en una alfabetización docente. Tengo otro comentario. Entonces, este avance... Espera un poquito. ¿Alguien de la sala quiere agregar algún comentario a esta opinión? Porque tenemos que hacer una cuestión colaborativa, es una cuestión participativa. Entre todos construimos esta sesión. Sería tremendo que yo me pusiera a leer en tal año esto, tal... A ver, ¿cómo actuamos dialógicamente? Lo que estoy proponiendo, que haya diálogo entre nosotros y no un emisor con decenas de receptores. Para mí no existen los receptores. Nosotros somos Emirec, según la teoría de Saint-Cloutier. Emirec es que cada uno es al mismo tiempo emisor y receptor. La teoría de comunicación que ustedes utilizan pertenecen al funcionalismo, es de carácter repetitiva, es emisor, receptor, feedback. El feedback, ¿para qué sirve? Para comprobar si las estudiantes o si la audiencia ha entendido el mensaje y si lo va a repetir como lo ha inventado. Entonces, primera cuestión, para aquellos que quieran plantearse cosas, es replantear el tema del feedback. Es decir, esta cuestión del feedback es una cuestión tramposa, producto del funcionalismo comunicacional. Hay un emisor, hay centenares de receptores, yo tenía 4.500 o 2.500, pero yo no esperaba una respuesta similar a la mía. Yo a su vez los castigaba si respondían respondían a imagen y semejanza de mí, pero ellos estaban acostumbrados por el sistema a repetir lo que el profesor o lo que la profesora decía. ¿Cómo enseñas a desmontar este sistema donde desde niños o desde niñas están acostumbrados a repetir la voz del profe o de la profe, o están acostumbrados a repetir lo que dice el manual Capeluz, Estrada o Santillana? Sí, una pregunta, un comentario. ¿Sabéis que podéis comentar? Aquí somos todos emisores. Yo soy solamente un mediador. Sí, adelante. Sí, buenas tardes. No, me quedé pensando en esto del estilo tradicional que reclaman en algunos casos los estudiantes, los propios estudiantes. Acá una estudiante en el profesorado de biología, acá en el profesorado de biología donde yo doy clases, se autodesignó como estudiante bancaria, hablando del modelo, ¿no?, de educación bancaria que comenta Freire en la pedagogía del oprimido, ¿no? Y justamente, ¿no?, la idea es
que nosotros no formulemos tampoco preguntas o interrogantes, no planteemos donde nosotros conocemos la respuesta y esperamos esa respuesta, ¿no es cierto?, de parte de nuestros estudios. Sí, lo que dices es terrible. Es decir, ¿qué respuesta dais aquí en la sala? ¿Qué respuesta dais los que estáis en Zoom? ¿Cuántos tenemos en Zoom ahora mismo? Los que están en YouTube, ¿algún mensaje? ¿Alguien quiere agregar algo a lo que dijo la compañera? Yo otra vez, pero porque yo trabajo en un... Por favor, cámara a ella. Es decir, la cámara determina el poder también. Para Tengo el poder. Es una cuestión de compartir el poder. Yo comparto el poder con ustedes. Gracias, Sócrates. Sí. Hazle un primer plano. Sí. Sí. Adelante. No me quiero olvidar, pero digo, yo creo que en mi corta experiencia, los estudiantes dentro de las aulas, hablo del nivel secundario, ¿no? Nos interpelan todo el tiempo. No veo sujetos pasivos en las aulas, al contrario, veo sujetos completamente críticos sobre las formas de enseñar de los docentes. Como que todo el tiempo nos interpelan en relación a las formas en las que llevamos adelante las clases, cómo presentamos los contenidos, y nos interpelan en relación a que, no directamente, pero indirectamente, cómo nos sirve el profesor si tenemos la inteligencia artificial, ¿no? No digo que es una pregunta que nos hagan directamente, pero también nos sirve a nosotros para pensar justamente la práctica diaria. Yo creo que no hay forma de que alguna inteligencia artificial nos suplante a los sujetos sociales que podemos construir en relación a todas las ideas que se nos presentan. Sí creo que, como vos bien decías, estas ideas que se nos presentan como nuevos productos, a veces es difícil reconocer realmente qué es lo que nos interesa, qué es lo que nos gusta o qué es lo que pensamos, porque estamos tan mediados por todas estas ideas que en realidad nos compran esos datos o nos roban nuestros datos, pero para proporcionarnos más formas de pensar hegemónicas de un lado o de otro, como decía antes, pero que es difícil contrarrestar eso, y yo lo pienso desde el aula, ¿no? Y criticarlo en el aula. Yo creo que todo eso que sucede en lo mediático, todos esos datos que nos roban y toda esa información nueva que aparece como producto para pensarlo y darnos una forma de representación de la realidad, tiene que estar en el aula. Tienen que aparecer todos esos memes que los chicos comparten, todas esas publicaciones que con las que se bombardean todo el tiempo, para discutirlas, para pensar realmente cómo nos estamos pensando como sociedad a través de los medios masivos de comunicación. ¿Algún comentario a vuestra compañera? Pensaba en esto que decía mi compañera. Acerca el micrófono, por favor. ¿Ahí se escucha mejor? Con respecto a la pandemia, ¿cómo entregamos tan libremente nuestros datos en pos de estar conectados con un otro? Sin pensar, fuimos dando nuestros datos a miles y miles de plataformas. Y no nos pusimos a analizar esto de cómo regalamos toda nuestra información. El objetivo que tiene el sistema es que vosotras y vosotros forméis para la reproducción, es decir, forméis para más de lo mismo, es decir, no para individuos que piensen de otra manera, es decir, de qué manera nuestro mayor enemigo son los algoritmos. Para algunas cosas son fundamentales, pero para el otro es el control y la vigilancia. Muy pocas, cuando hablan de inteligencia artificial, hablan previamente de algoritmos, hablan de datos, y todo esto está construido a través de algoritmos y de datos. La cuestión es la siguiente:
vosotras y vosotros queréis seguir repitiendo lo mismo de siempre, seguid haciendo lo mismo. Pero si queréis realmente tener otra mirada y enseñar cosas que los estudiantes y las estudiantes conocen, pero no le pueden dar palabras, no saben esa cuestión ideológica que yo estoy contando. ¿Queréis ponerle en conciencia a eso o queréis realmente crear clones? En general el sistema mantiene el sistema educativo para formar clones. No tenemos que olvidarnos de Althusser, que en los años 70 del siglo pasado nos dijo que la escuela, la educación, yo agrego los medios y las tecnologías, son aparato del sistema. Es decir, ahora se agrega las grandes empresas que han encontrado un nicho para hacer negocios, y es la educación. Es decir, apropiarse de un espacio que les puede dar buenas ganancias, como se está comprobando. Hay muchas empresas que están apropiándose de institutos y de universidades a través de aparentes sociedades o aparentes participaciones conjuntas privada y pública. La cuestión es, la pregunta va directamente, es una pregunta agresiva, lo entiendo. ¿Queréis seguir siendo analfabetas? ¿Queréis seguir siendo analfabetos? Seguid como estáis. ¿Queréis realmente conectaros con el siglo XXI? Empezad a desaprender. ¿Y cómo se desaprende? Desmontando nuestra forma de aprender y darle participación a las jóvenes y los jóvenes estudiantes. Esa ha sido una simple práctica de cómo se puede hacer una comunicación con nuestros estudiantes no transmisiva, que no se parezca al modelo convencional, y hacer la cuestión dialógica e interactiva. Si no hacéis la cuestión dialógica e interactiva, es mucho bla, 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 Paulo Freire, pero Paulo Freire no entró en nuestras almas, no entró en nuestros discursos. Es decir, yo creo que este es un desafío, y si queréis información o cosas complementarias, yo lo recomiendo en primer lugar, es el libro de Shoshana. Es decir, son 800 y pico de páginas, es el capitalismo, digamos que es como una nueva Marx, es desmontar la estructura tecnológica, económica del siglo XXI. Me dicen que tenemos que acabar. ¿Hay alguna pregunta que viene? Sí, preguntas en la sala y preguntas a través de Zoom y de YouTube. Adelante. Bien. Roberto, yo retomo algo que pasó ayer y me pasó ayer en el panel de inicio. En el panel de inicio vos fuiste muy contundente y nos señalaste con el dedo y nos dijiste: eres un analfabeto, eres un analfabeto, eres un analfabeto. Yo salí de acá y dije: Roberto no tiene razón. Yo sé subir fotos a Facebook, sé utilizar Twitter, utilizo Instagram y ahora también utilizo TikTok. Entonces no entiendo qué quiere decir con analfabeto si yo lo puedo usar. Y en realidad en esta charla que hemos tenido me parece muy interesante cómo la alfabetización pasa por otro lado. Lo que vos querés decir con eso no es en el uso, sino el uso del algoritmo. Alex decía hace un ratito, nos roban información. Y yo digo, no, se las damos, se las regalamos sin un costo. Entonces tenemos que tener claro qué pasa con eso que estamos regalando. Entonces, ahora sí entiendo esta cuestión y esta contundencia que vos tenés cuando decís que somos analfabetos. Lo entiendo claramente y me parece muy interesante esa visión. Uno de los mayores problemas que existen es que en las facultades y en facultades, universidades e institutos del profesorado, la asignatura
que ha entrado es tecnología educativa y no tecnología, comunicación, educación o comunicación y educación. Y la perspectiva que tienen a nivel global es una visión tecnocrática, una visión del uso de la máquina, pero hay que pensar en la máquina como lenguaje, qué tipo de cosas produce, quiénes son los propietarios de los medios. Si buscáis el libro de Len Masterman, no sé si está en la web, no lo comprobé, él daba una metodología para el siglo XX, no sirve totalmente para esta época. En esta época necesitamos, es decir, la cuestión de algoritmos, datos y plataformas son claves. Nosotros usamos medios sin saber nada sobre la ideología de estos medios, sobre el propietario de los medios, sobre qué pretenden estos medios con nosotros. Esta es una aventura que la podéis empezar o os quedáis de manera placentera. Es o la pedagogía del confort o la pedagogía crítica. Muchas gracias.